año electoral hemos sido testigos de múltiples críticas al modelo económico chileno, no por las cifras macro alcanzadas, sino por la desigualdad que existe en el país y el creciente malestar que hay en la población. En este escenario se han publicado libros como El otro modelo y Radiografía crítica al modelo chileno. Para analizar este tema nos encontramos con uno de los autores de esta última publicación, el director del programa de economía de la Fundación Chile 21, Eugenio Rivera. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Cuéntame, Eugenio, ¿el crecimiento económico actual es justo para los chilenos? No, los frutos del crecimiento en realidad llegan de una manera muy desigual a los chilenos. Yo diría que en diferentes ámbitos lo podemos apreciar. En primer lugar, si uno piensa en lo que es el mundo de la producción, el crédito barato, los fondos de pensiones van en ayuda de las grandes empresas y la pyme, por el contrario, tiene dificultades para acceder al crédito y cuando accede a altos costos. Y la ciudadanía en general también tiene ingresos que, si bien en el último tiempo han tenido una cierta mejora, no corresponde a una adecuada distribución del ingreso. Yo creo que eso tiene mucho que ver con una de las características del modelo y es que está basado en una relación entre trabajadores y empresarios que es muy asimétrica. Los trabajadores tienen serias dificultades para organizarse, tienen serias dificultades para negociar colectivamente y por tanto deben negociar individualmente y eso es una relación muy desigual, es muy inequitativa. Si viéramos el ámbito de las pensiones, uno ve también que por diferentes razones las pensiones que están recibiendo los chilenos de la tercera edad fluctúan más o menos entre un 20 y un 50%, o sea, la tasa de reemplazo, es decir, la relación entre lo que reciben como pensionados y lo que fue su salario en la vida activa es de 20 a 50% cuando las promesas fueron de 70%. En suma, es muy desigual la manera como se distribuye los frutos del crecimiento económico. En este escenario se dice que el modelo o el desarrollo que hemos tenido tiene beneficios, tiene buenos resultados en materia de crecimiento, de reducción del desempleo, se ha reducido la pobreza, la indigencia. Entonces, a tu juicio, ¿cuáles son las falencias que hay que corregir? Mira, yo creo que si uno hace una revisión partiendo por el lado social, yo diría que este es un modelo que se caracteriza por la privatización de una serie de servicios públicos, de lo que se llaman los bienes públicos. Esto es la educación, la salud y las pensiones. Y esto es un problema porque, en definitiva, por ejemplo, en educación la gente accede a la educación que puede pagar y eso marca definitivamente de manera muy negativa a un país. Eso no tiene solamente impactos sociales, por así decirlo, sino que el tipo de educación que tenemos no garantiza ni una adecuada educación, porque la calidad de la educación es víctima del aumento de la rentabilidad del negocio de la educación, pero también hay poco inversión en las universidades. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas universidades privadas, pero los empresarios no extraen ingresos de las universidades, sino que por el contrario le donan a las universidades y le heredan en general todos sus recursos. Hay una gran inversión privada en la educación. Aquí en Chile eso no sucede y eso debilita también la calidad de la educación, los profesionales que salen de ahí y la capacidad productiva del país, porque con los profesionales no se puede funcionar. Entonces la educación sería el pilar básico de este modelo que se mejorar quizá de desarrollo sustentable, igualitario, más equitativo. Exactamente, yo creo que hay que abordar el problema de la educación. El Estado necesita invertir en la educación y financiar ese esfuerzo con impuestos de manera que todos recibamos la misma educación de calidad. Necesitamos también abordar el problema de la salud. En general, cuando la salud se segrega, por una parte, en un sector para los pobres y otra para los ricos, la de los pobres en general se le carga al Estado, en general se trata de una pobre salud para los pobres. Para lograr un servicio de salud de buena calidad para todos, es necesario que todos de alguna manera estemos vinculados con ese servicio. Y yo creo que por eso
la inexistencia de eso, la grave desigualdad en materia de acceso a la salud también conspira con la cohesión social del país. Y un país sin cohesión social, sin que predomine una paz social, es muy difícil que enfrente adecuadamente los desafíos del crecimiento. Y por eso, si bien uno puede decir que hemos tenido un desempeño razonable, importante en algunos casos en materia de crecimiento económico, nosotros deberíamos compararnos con los que han crecido durante 25 años a altas tasas, que básicamente son los países nórdicos, los países asiáticos. Y si hay una gran diferencia, yo diría que ese es un problema central del modelo, es que en esos países, al contrario de aquí, que todas las grandes decisiones se le dejan al mercado y por tanto a los grandes empresarios, en esos países el Estado juega un papel muy importante en darle un marco institucional al mercado, en asegurar que hay una adecuada inversión en educación, en investigación, en desarrollo, no etcétera. Es un problema de más o menos Estado, sino que un Estado que garantice el bien común y el bienestar de todas las personas. Y que incida en las decisiones económicas principales. Hay decisiones que no pueden quedar en manos del mercado. Cuando uno dice, a ver, queremos... Ni de un gobierno de turno. Y ni un gobierno de turno. Cuando nosotros... tiene que ser la decisión de la sociedad. Hay temas que uno tiene que decir para dónde queremos ir. Queremos estructurar nuestro desarrollo energético sobre energía nuclear. Esa no es una decisión que puede quedar para el mercado, sino que tiene que ser de toda la ciudadanía, y para eso el Estado tiene que tener los instrumentos para poder tomar esas decisiones. Porque en ese tema no solamente entra la salud, la educación, la previsión, incluso entra el tema energético, por ejemplo. Por ejemplo, yo diría que aquí uno dice cómo ha sido el gobierno de Sebastián Piñera, y uno de los temas que analizamos aquí en este libro del cual tú hacías mención, cómo ha sido el gobierno de Piñera. Uno puede hacer un análisis de lo que ha sido el crecimiento económico, y uno lo que ve ahí es que mucho habló el gobierno que crecimos en torno al 6% en los primeros 3 años, pero no se le explicaba con claridad que eso tenía que ver con el rebote propio de una economía que sufre una crisis del 2009 y que luego por fuerza, casi por inercia, tiene que pegar un salto, que respondía a la inversión especial que tuvimos que hacer por materia por el terremoto, los precios de China, pero no se habían resuelto los problemas fundamentales. Por eso ahora llegamos a este 4% que empieza a ser el mismo tasa de crecimiento histórico. ¿Esta desaceleración sería una de las debilidades que tiene el modelo? Yo creo que desde el punto de vista económico es la gran debilidad. Yo diría que tenemos varios problemas. Tenemos un problema de concentración de los créditos en las grandes empresas. Los fondos de pensiones a tasas muy baratas van a los grandes grupos y la pyme queda totalmente desprotegida. Entonces hay un 90% de las empresas que no recibe financiamiento y por tanto no puede hacer el aporte que podría hacer. Y ahí es donde está la mayor cantidad de la mano de obra. Pero también el Estado crece los recursos para cumplir los roles que cumple en Singapur, en Corea del Sur, en Dinamarca, en Noruega. El aporte del Estado a la innovación, a las universidades, a la investigación científica y tecnológica es fundamental, y eso a mí me parece que está atentando y explica, creo yo, más allá de las causas de la coyuntura, este hecho que el crecimiento en el año 2013 y el crecimiento en el año 2014 va a ser 4%. Y ese es el promedio que hemos tenido desde hace 50 años. Es decir, este gobierno que no ha cumplido con su... Eugenio, brevemente, ¿un modelo nuevo, alternativo o mejorado? No, yo creo que el esfuerzo por mejorar el modelo ya se hizo y no ha dado los resultados del caso. Yo creo que es necesario, en el ámbito de política social, reformar profundamente, terminar con la mercantilización de la política social en favor de derechos, o sea, en favor de una política social para todos, igualitaria y calidad. Y en el ámbito económico tenemos que ver cómo asignamos mejor el ahorro nacional, que vaya a las grandes empresas, pero también a las pymes, y que financie también un rol indispensable que tiene que cumplir el Estado. Eugenio, te agradezco que hayas venido a conversar este tema de la desigualdad, la inequidad, etcétera, con nosotros. Muchas gracias otra vez por la invitación. Bueno, y con este análisis del modelo económico chileno despedimos una nueva agenda económica. Ahora los invito a seguir en CNN Chile.